El ponente de esta charla magistral es Raúl Cova. Raúl Cova recibió su título de ingeniero geofísico en la Universidad Simón Bolívar. De hecho, fue estudiante mío en Venezuela en el año 2004. Entre el 2004 y 2012, Raúl trabajó para PDVSA INTV, donde estuvo involucrado en, ¿sí? Donde estuvo involucrado en proyectos de adquisición, procesamiento e interpretación sísmica. En el año 2017 obtuvo el título de PhD en la Universidad de Calgary, en donde continuó hasta el año 2019 como investigador postdoctoral, enfocado principalmente en problemas de inversión de campos de onda. En 2019, Raúl se unió a la empresa, yo lo voy a pronunciar en castizo, Cuellar, donde hoy en día se desempeña como líder de equipo. Durante este tiempo, Raúl se ha dedicado a la ejecución de proyectos de inversión ABO para yacimientos convencionales y no convencionales. También forma parte del equipo de investigación que se encarga del desarrollo en las últimas tecnologías ofrecidas por Cuellar, incluyendo los algoritmos de inversión ABO para medios con anisotropía BTI. Entonces, Raúl nos va a hablar hoy, nos va a dar una charla que se titula Maximizando la producción de petróleos pesados mediante el monitoreo sísmico 4D. Raúl, ¿estás en línea? Sí, ¿me escuchan? Perfecto, entonces, bueno, vamos a dar inicio a la charla magistral. Ya sabes que tienes 35 minutos, cualquier cosa, si estás por los 33 minutos, te digo 33, ¿ok? Comienza cuando quieras. ¿Y se ve mi pantalla? Sí, sí la estamos viendo. ¿Positiva? Sí la vemos. Perfecto. Ok, entonces, bueno, sin más preámbulo, primero que todo, muchísimas gracias a los organizadores de este evento por haberme invitado a presentar y a compartir con ustedes parte del trabajo que hemos estado haciendo en QI. El tema, como ya lo mencionaba la profesora Milagrosa, va a ser básicamente cómo utilizamos el monitoreo, cómo podemos utilizar el monitoreo sísmico 4D para maximizar u optimizar la producción de petróleos pesados. Básicamente vamos a estar tocando, o la presentación va a girar en torno a dos puntos. En primer lugar, voy a hablar un poquito de lo que son las prácticas actuales, hacer un poquito de describir un poco lo que es el flujo estándar de inversión sísmica 4D, al igual que la inversión de física de roca 4D. En este caso, el objetivo es simplemente obtener una mejor discriminación de áreas que ya se encuentran estimuladas por la inyección de vapor, versus áreas en donde de repente el bitumen solo se encuentra caliente y ha cambiado básicamente de fase, del estado cuasi sólido en el que generalmente se encuentra a un estado móvil y fluido. Y luego voy a finalizar con dos puntos que tienen que ver, si se quiere, con la extensión de estas tecnologías a la simulación de yacimiento. En otras palabras, cómo podemos utilizar la información sísmica para informar directamente los modelos de simulación de yacimiento. Para los que no están familiarizados con el tema, solo quiero darles una breve definición de qué es sísmica 4D. Y simplemente nos referimos con sísmica 4D a la repetición de levantamientos sísmicos a lo largo de la vida útil de un levantamiento, de un yacimiento, perdón. Entonces, el objetivo es que con cada uno de estos levantamientos y sus repeticiones podamos obtener información sobre los cambios elásticos que se están produciendo en el yacimiento a medida que avanza la producción o la estimulación de nuestro intervalo objetivo. Ok, los resultados y el caso de estudio que les voy a estar presentando el día de hoy están basados en un algoritmo de inversión completamente simultánea. Lo que eso significa es que todos los datos de entrada, bien sea apilados de ángulo o por azimuths, y cada uno de los volúmenes monitores, son invertidos simultáneamente para el cálculo de los cambios en las propiedades del yacimiento. Y esto se diferencia un poco del esquema un poco más original o ya pasado de moda, si se quiere,
que es la inversión individual de cada uno de los volúmenes, para luego simplemente obtener mediante una simple resta, una simple sustracción, las diferencias a partir de la resta de los resultados de la inversión en cada volumen individual. En este caso, el algoritmo toma como entrada todos los apilados por ángulo, todos los apilados por azimuth, si están disponibles, y todos los monitores, y calcula directamente los cambios en las propiedades del yacimiento. Ok, en esta diapositiva tenemos básicamente una descripción de cuál es el flujo de trabajo, o cuáles son los elementos, los componentes principales en un proyecto de monitoreo sísmico 4D. A la izquierda vamos a tener una serie de procesos aplicados, o los procesos que son aplicados sobre el levantamiento de referencia o el levantamiento inicial. Y a la derecha tenemos lo que correspondería a las salidas que se obtienen en este flujo de trabajo una vez que involucramos los levantamientos monitores. Entonces, vamos a comenzar con un conjunto de apilados por ángulo, ¿ok? Teniendo por lo menos un levantamiento inicial o baseline y n levantamientos monitores. Entonces, con el baseline vamos a correr primero una inversión ABO 3D, ¿ok? Y el resultado de esa inversión ABO 3D va a ser básicamente las propiedades elásticas iniciales antes de que se produjera alguna perturbación en el yacimiento. Una vez que involucramos todos los monitores, este proceso de inversión simultánea ABO, en vez de darnos los valores absolutos de impedancia acústica, BPBS y densidad, por ejemplo, pudiera ser cualquier otra parametrización, al ejecutar este proceso en 4D, lo que vamos a obtener son los cambios en impedancia acústica, BPBS y densidad. El siguiente paso básicamente consiste en convertir esas propiedades elásticas en propiedades de yacimiento, y es lo que se realiza a través de una inversión de física de roca. Entonces, al llegar a este punto, nuestra inversión con los datos del baseline, del levantamiento inicial, nos va a permitir conocer cuáles eran las condiciones iniciales de saturación de agua, cuáles eran las condiciones iniciales de porosidad y la arcillosidad. Todo esto a partir de los datos sísmicos iniciales. Estos volúmenes en realidad se utilizan como constraints para la inversión 4D. Esta información va a ayudar a dar la información a la inversión 4D de en cuáles áreas esperamos detectar cambios en las propiedades del yacimiento. De tal manera de que cuando corremos la inversión de física de rocas involucrando los monitores, podemos entonces detectar los cambios en las saturaciones, cambios en esfuerzos efectivos e incluso cambios en porosidad. Algo importante en este flujo de trabajo es que todo esto se hace de manera iterativa. Cada uno de los parámetros que uno selecciona para la inversión del levantamiento base pueden afectar los resultados de la inversión 4D. Por lo tanto, nosotros siempre realizamos una serie casi infinita de pruebas en donde nos tratamos de asegurar que cada uno de los pasos que ejecutamos para el acondicionamiento de datos, para la estimulación de la ondícula y para la inversión misma, son lo suficientemente buenos para producir los mejores resultados en la inversión final. Ok, entonces el caso de estudio que les quiero presentar hoy fue un proyecto realizado en las Oil Sands en Athabasca. La formación productora allí es la formación McMurray, y el hidrocarburo que se produce es un bitumen de alta viscosidad. Y básicamente el objetivo del proyecto fue utilizar sísmica 4D para evaluar la eficiencia en la producción y la eficiencia en la propagación o el desarrollo de la cámara de vapor. Y, por supuesto, este proceso es una herramienta que permite identificar
zonas donde el bitumen todavía no ha sido calentado y que por lo tanto son candidatos para nuevas perforaciones. Los datos iniciales o el baseline fue adquirido en el año 2006. Luego de esa adquisición se instalaron geófonos permanentes y se adquirió luego un monitor, un levantamiento monitor en el año 2015. Para ese momento solo habían pasado unos 6 meses del inicio de las operaciones de inyección de vapor y muy poca producción en realidad se había realizado hasta ese momento. Por lo tanto, los cambios que se pudieron detectar en el estudio básicamente fueron cambios relacionados con la inyección del vapor y no con los efectos que ocasiona la producción del yacimiento. Y solo como referencia, para el estudio se utilizaron 4 pozos. Ok, uno de los retos en estos estudios de monitoreo sísmico en petróleos pesados es que la física de rocas para este tipo de yacimientos, los modelos de física de rocas para este tipo de yacimientos son bien particulares, ya que los modelos convencionales no aplican y no son apropiados para este tipo de yacimientos. En primer lugar, este tipo de yacimientos son altamente porosos y la matriz de la roca está muy poco consolidada. Incluso en algunos casos, el bitumen más bien es el que sostiene los granos de arena y eso hace bastante complicado los modelos de física de roca. De igual forma, debido a que el bitumen básicamente se encuentra en un estado cuasi sólido, este material puede soportar la propagación de ondas S, lo cual no ocurre en yacimientos donde nuestro hidrocarburo está en estado líquido gaseoso. Eso nos lleva a nosotros, o la manera como nosotros hemos trabajado este tipo de yacimientos, es considerando el bitumen como un tercer sólido en la combinación de minerales que forman la matriz de la roca. En general, solo se asume cuarzo y arcilla, pero en estos modelos, en algunos proyectos hemos tenido que utilizar el bitumen como un mineral. Esta construcción, este modelo de física de roca, básicamente es lo que nos va a poder establecer una relación entre las propiedades elásticas que medimos o que observamos con los datos sísmicos y los cambios que se están originando o que se están produciendo en el yacimiento como resultado de la inyección de vapor. Algunos de esos cambios van a ser, por ejemplo, el reemplazo del bitumen o el cambio de estado del bitumen de ese estado cuasi sólido a una fase fluida, líquida, en la cual el bitumen se encuentra caliente. Otro efecto importante, por supuesto, es la presencia del vapor mismo en el espacio poroso, que va a introducir también cambios en los valores de los parámetros elásticos que estamos midiendo, y todo esto también involucra cambios en los esfuerzos efectivos en el yacimiento. Entonces, todos esos efectos debemos ser capaces de capturarlos en el modelo de física de rocas que vamos a utilizar para la inversión. El modelo matemático que nosotros utilizamos para nuestros modelos de física de roca está basado en regresiones realizadas a partir de los datos disponibles, ¿ok? Y su expresión matemática es la que vemos en pantalla. M es el módulo elástico que queremos básicamente estudiar o calibrar. Y ustedes pueden ver en esta ecuación que simplemente el módulo elástico proveniente del modelo, ¿okay?, es igual básicamente a un promedio armónico de la contribución de cada uno de los minerales M sub I, ¿okay? Por supuesto, pesado por el volumen de cada uno de esos, por la fracción del volumen de cada uno de esos minerales.
Y por supuesto, incluimos un término también donde tomamos en cuenta la presencia de algún fluido en el espacio poroso. El parámetro en realidad complicado en esta ecuación es este m sub 0, que aunque parezca una constante, no lo es. M sub 0 en realidad es una función que también depende de parámetros de yacimiento. En definitiva, esta ecuación lo que nos va a permitir es ir, si observamos los valores a la derecha, ir de propiedades petrofísicas como porosidad, volumen de minerales y las propiedades del fluido y los sólidos. Nos va a permitir convertir esas propiedades petrofísicas en propiedades elásticas, que al final es lo que podemos medir con los datos sísmicos. Y en el modo inverso, podemos utilizar esta misma ecuación para ir de propiedades elásticas a propiedades de yacimiento. Aquí les voy a mostrar una simple forma de calibrar el modelo de física de roca. Y lo que les estoy mostrando en este caso son una serie de gráficos cruzados con impedancia acústica en el eje X y valores de BPBS en el eje Y. Y cada uno de estos gráficos cruzados está coloreado por un parámetro petrofísico diferente. El primer gráfico está coloreado por saturación de agua, el siguiente por porosidad total, y el de más arriba a la derecha está coloreado por volumen de arcilla. Entonces, estos serían los datos observados. A partir de aquí, como les comentaba, calibramos los valores elásticos, los módulos elásticos de los minerales que componen nuestro sistema. Construimos el modelo de física de roca y ahora les estoy mostrando impedancia acústica y BPBS, pero obtenidos a partir del modelo de física de roca. ¿Qué queremos con este control de calidad? Bueno, en primer lugar, queremos que esta nube de puntos que ocupa este espacio, o queremos que el espacio que ocupa esta nube de puntos en los datos observados, básicamente ocupe el mismo espacio con los datos calculados a partir del modelo. O sea, ese es un primer control para asegurarnos de que el rango de valores de impedancia acústica y BPBS que estamos obteniendo con el modelo, pues coincide con los rangos de impedancia acústica y BPBS que tenemos en los datos reales. Y el segundo elemento importante que tenemos que asegurarnos después de la construcción del modelo es que las tendencias o los cambios en las propiedades petrofísicas ocurren en la misma dirección, tanto en los datos observados como en el modelo. Por ejemplo, si miramos aquí el gráfico de porosidad, se puede ver cómo estos datos presentan el comportamiento estándar de aumento de la porosidad con disminución de la impedancia acústica. Entonces, nuestro modelo debería mostrar exactamente la misma tendencia, aumento de la porosidad con disminución de la impedancia acústica. ¿Okay? Entonces, una vez que estamos satisfechos con nuestro modelo de física de roca, podemos utilizarlo para hacer nuestra inversión. Y esto es simplemente otra forma de visualizar el modelo de física de roca, pero en base a líneas características para cada una de las litologías y fluidos involucrados en el proyecto. Ustedes pueden ver aquí, generalmente, aquí habría una línea adicional que correspondería a la línea de petróleo, ¿ok? Pero en el caso de proyectos de petróleos pesados, en realidad esa línea que corresponde al petróleo coincide básicamente con la línea de las arenas saturadas con agua. Y ese es otro de los retos en este tipo de proyectos con petróleos pesados, debido a que las propiedades del petróleo pesado son, en términos de densidad, son muy similares a las propiedades de las arenas con agua. Es muy difícil distinguir entre ellas dos. Y en realidad aquí, cuando decimos arenas con gas,
en realidad lo que estamos modelando, en particular en este estudio, son arenas con vapor. Esos serían los fluidos que vamos a conseguir en el sistema. Ok, eso es lo que corresponde, si se quiere, a la parte de los registros de pozos, al análisis de física de roca que hacemos al comenzar este tipo de estudios, para ver si en efecto tenemos si existe la factibilidad de poder detectar los cambios en las propiedades de yacimiento utilizando los datos sísmicos. En lo que respecta a los datos sísmicos en sí, el primer paso va a ser acondicionar esos datos sísmicos. Y para ello vamos a utilizar una suite bastante variada de herramientas, dependiendo, por supuesto, del tipo de ruido y las características que tengan los datos. Dos de los procesos que siempre aplicamos a este tipo de proyectos de monitoreo sísmico son una ecualización espectral, debido a que generalmente los datos monitores y los datos de levantamiento base casi siempre tienen contenidos de frecuencia ligeramente diferentes. Hacemos esta ecualización para asegurarnos de que el contenido de frecuencia de los dos levantamientos es similar. Y luego, el segundo paso bastante importante y que sí hacemos en casi todos los proyectos es el alineamiento de los datos. Y esto es importante sobre todo en proyectos 4D, debido a que en proyectos de inyección de vapor, el vapor en sí va a producir una propagación de velocidad, una velocidad de propagación de ondas que es mucho menor que la velocidad de propagación en el bitumen. Entonces, lo que va a ocurrir es que nuestros eventos sísmicos, en los levantamientos monitores, luego de la inyección de vapor, van a presentar tiempos de llegada más profundos de los que se observan en el levantamiento base. Entonces, el primer paso, antes de poder entrar a estudiar las amplitudes, es alinear esas dos trazas, la traza del levantamiento monitor y la traza del levantamiento de referencia, para después poder estudiar los cambios de amplitudes. Entonces, eso es básicamente lo que se está tratando de representar en esa lámina. Algo importante en los proyectos de sísmica 4D es que estos dos tipos de información, la diferencia en tiempo en las llegadas de los eventos sísmicos y la diferencia en amplitud, ambos pueden ser utilizados para obtener información acerca de los cambios que están ocurriendo en el yacimiento. Y yo diría que como característica más importante aún de esas dos mediciones, que son dos mediciones totalmente independientes de básicamente los mismos cambios, y eso permite hacer interpretaciones más completas. Entonces, ¿cómo nos aseguramos de que los datos están alineados? Una manera bastante sencilla es simplemente calcular la cross-correlación entre la traza monitor y la traza de referencia. Entonces, cuando hacemos este mapa de cross-correlaciones, antes de alinear los datos, obtenemos mapas que lucen como estos, donde tenemos zonas donde los datos tienen cross-correlaciones cercanas a 1, que están representadas en el color rojo, y zonas donde las trazas son muy diferentes, que están representadas por los colores azules, significando valores de cross-correlación bajo. Después del alineamiento, lo que esperamos ver es un mapa como este, donde básicamente todos los valores de cross-correlación son cercanos a 1, significando que ahora nuestras trazas son similares. Entonces, una vez que los datos están alineados y nos aseguramos de que las trazas tienen por lo menos la misma forma y los tiempos coinciden, entonces vamos a estudiar las diferencias en amplitudes. Si nosotros tomáramos las diferencias en amplitudes antes de alinear los datos, veríamos una imagen como esta. En esta imagen se puede observar, por ejemplo, por encima del yacimiento, que básicamente es la ventana indicada por estos dos horizontes. Por encima del yacimiento, las diferencias son muy pequeñas, ¿okay? Hay eventos muy débiles, es lo que esperamos observar. Solo vemos cambios importantes de amplitud
básicamente en estos puntos que coinciden exactamente con los lugares donde se encontraban los pozos inyectores. Pero con los datos a esta etapa, antes del alineamiento, lo que siempre observamos es que por debajo de la posición de los pozos inyectores, obtenemos diferencias de amplitudes bastante grandes que en realidad no están asociadas con cambios en el yacimiento. Son simplemente un efecto del retraso que produce la presencia de vapor alrededor de los pozos inyectores. Entonces, luego del alineamiento, cuando calculamos las diferencias, se puede observar cómo esas anomalías de amplitud que habían en la base básicamente desaparecen y solo nos quedan las anomalías de amplitud alrededor de los pozos inyectores, que son las que en realidad nos interesan. Entonces, con esas diferencias de amplitud, corremos la inversión y obtenemos resultados como este, donde ahora estamos observando los cambios en impedancia acústica obtenidos a partir de la inversión. Y nuevamente, fíjense cómo esos cambios en efecto están enfocados alrededor de los pozos inyectores. Y lo mismo para BPBS. Fueron los dos parámetros que se utilizaron para la inversión en este estudio. Ahora lo que les estoy mostrando es un mapa de cambios en BPBS. Ahora, BPBS es un factor bien importante en este tipo de proyectos, porque básicamente es lo que nos va a permitir discriminar entre la presencia de vapor y la presencia de petróleo pesado caliente. La razón es que, aunque en ambos casos la impedancia acústica disminuye, ¿okay? En ambos casos, cuando el bitumen cambia de estado y cuando se reemplaza el bitumen por gas, en ambos casos la impedancia acústica disminuye, pero la diferencia está en la dirección del cambio en BPBS, que para el vapor va a producir una disminución de BPBS, pero en el calentamiento del bitumen va a resultar en un incremento de BPBS. Entonces eso es lo que va a permitir básicamente diferenciar estos dos tipos de escenarios. Esto ya es entonces el resultado de la inversión de física de rocas, donde tomamos esos cambios de valores de propiedades elásticas y los convertimos en cambios de saturación de vapor. Entonces, ahora estamos aislando, a partir de los resultados elásticos, estamos aislando solo la respuesta que corresponde a cambios en la saturación de vapor, y en esta diapositiva mostramos dónde se están produciendo cambios en básicamente la presencia de petróleo caliente. Esto, por supuesto, lo podemos colocar en visualizadores 3D y entonces ahora podemos tener una mejor idea de cómo esa cámara de vapor está creciendo. En este caso, el desarrollo de la cámara de vapor coincide con la posición de los pozos inyectores. Entonces, a partir de este tipo de monitoreo se puede entender qué tanto ha crecido la cámara de vapor con el tiempo, qué áreas están siendo estimuladas, que de repente no han sido perforadas. Y en esta segunda imagen lo que estamos viendo es la presencia de bitumen caliente o de petróleo caliente. Generalmente el petróleo caliente se va, por supuesto, a concentrar alrededor o en los bordes de la cámara de vapor, principalmente hacia la base y luego hacia los lados de la cámara de vapor. Entonces, la repetición o el monitoreo constante y el seguimiento de este tipo de anomalías a lo largo del tiempo pueden ayudar a planificar futuras perforaciones mediante la identificación, por ejemplo, de volúmenes de petróleo caliente que no han sido producidos. Y esto es solo una vista en conjunto de la cámara de vapor y el petróleo caliente. Entonces, comenzamos con los datos que se ven a la izquierda,
unas diferencias de amplitud calculadas con datos antes de alinear a volúmenes que lucen como lo que se ve a la derecha, donde podemos ahora identificar de manera mucho más precisa en dónde se están produciendo cambios en las propiedades elásticas del yacimiento, en donde esos cambios, por supuesto, están relacionados en este caso con la presencia de vapor de agua. Ok, entonces, ¿qué más podemos hacer? ¿Qué más se puede hacer con la sísmica 4D? Algo en lo que nosotros hemos estado poniendo un poco de esfuerzo en los últimos años es en acercar estos productos, acercar estos flujos de trabajo al ingeniero de yacimientos y al mundo de la simulación de yacimientos. Entonces, la primera idea con la que estuvimos trabajando y se conoce con el nombre de Sim2Size, se encuentra así en la literatura. Y, pero ya le queda aproximadamente 3 minutos. ok, chévere. Y básicamente lo que se consigue, lo que se trata de conseguir con Sim2Size es ir del modelo de simulación de yacimiento a las propiedades de yacimiento, comparar las propiedades de yacimiento que se obtienen del modelo de simulación con las propiedades de yacimiento que se obtienen a partir de la inversión sísmica. Y de esa manera tratar de identificar áreas donde nuestro modelo de yacimiento necesita ajustes y de esta manera calibrar, si se quiere, el modelo de yacimiento utilizando la información sísmica. El segundo flujo, que si se quiere viene a completar este ciclo, es lo que se conoce como Sim2Size2Sim, en donde básicamente vamos del modelo de yacimiento a la sísmica y de la sísmica de vuelta al modelo de yacimiento. La diferencia entre este flujo y el anterior es que la salida de la inversión, en este caso, es un modelo de yacimiento actualizado, de acuerdo a la información sísmica. Entonces pueden imaginar en proyectos 4D, donde los levantamientos son regulares, se repiten a lo largo de la vida del yacimiento, existe una oportunidad entonces de actualizar los modelos de simulación cada vez que se adquiere un levantamiento sísmico. Y obviamente eso va a conducir a modelos más consistentes a través de todas las disciplinas que están involucradas. Entonces, básicamente este es el flujo. Comenzamos con un modelo de yacimiento, lo tenemos que convertir de profundidad a tiempo para hacer nuestro trabajo de inversión. Se construye también un modelo de física de rocas para básicamente establecer un vínculo entre el enlace entre propiedades elásticas y propiedades de yacimiento. Se hace un modelado sísmico para generar datos y apilados por ángulo sintéticos que van a ser comparados con los datos sísmicos reales. Una clave en este proceso es que tenemos que reconciliar las escalas del modelo de yacimiento con los datos sísmicos. Generalmente los modelos de yacimiento que se utilizan para simulación tienen un muestreo espacial bastante grande, pero bastante detalle en la dirección vertical. En contraste a lo que tenemos en los datos sísmicos, que generalmente tienen menor resolución en la dirección vertical, pero un muestreo espacial bastante denso. Entonces, una pieza clave de ese flujo en realidad es la reconciliación de estas dos escalas. Entonces, Sim2Size básicamente es la mitad de este flujo aquí en este esquema. Sim2Size2Sim es entonces la extensión de este flujo para actualizar de manera iterativa las propiedades de yacimiento que existían en el modelo de simulación con la información sísmica, de tal manera de generar un modelo de yacimientos que está calibrado o que honra los datos de la inversión sísmica. En conclusión, solo para, si se quiere afianzar algunas de las ideas que les estuve presentando,
la inversión de física de rocas 4D nos permite cuantificar cambios en propiedades petrofísicas debido a los cambios elásticos producidos durante los procesos de inyección de vapor. Este proceso de inversión de física de rocas, que se hace seguido de la inversión ABO, nos permite traducir esas propiedades elásticas en propiedades o en productos que son más fáciles de comunicar con el resto de las disciplinas. Y eso es algo bastante importante en este tipo de proyectos, que podamos obtener los resultados y transmitírselos al resto de las disciplinas que estén interesadas en entender cuáles son los cambios que están ocurriendo en el yacimiento. Y como en todo proyecto, es importante pues realizar un análisis de las limitaciones que existen en los datos, la disponibilidad de los datos. Uno de los retos que siempre vemos en este tipo de proyectos de monitoreo sísmico es que, aunque ciertamente contamos con el monitoreo en superficie proporcionado por los datos sísmicos, muchas veces es muy difícil y es muy escaso conseguir registros de pozos que se hayan repetido en el tiempo. Y eso hace difícil la construcción, por ejemplo, de modelos de baja frecuencia para la inversión 4D. Pero teniendo en cuenta todas esas limitaciones y, por supuesto, utilizando las estrategias adecuadas, estos proyectos pueden suministrar información que es muy valiosa, que puede ser muy valiosa para los geocientistas y para los ingenieros de yacimiento que están trabajando en el proyecto. Y básicamente solo con eso quería terminar y agradecerles a todos de verdad por su atención, y cualquier pregunta que tengan a bien hacer, me la pueden hacer ahora o me pueden escribir a mi correo y con gusto les aclararé cualquier duda que tengan. Gracias. Bueno, muchas gracias, Raúl. Tenemos tiempo para una pregunta. Ya me imagino. ¿Tienen alguna pregunta? ¡Ay, qué bueno! Alguien levantó la mano. Me parece fantástico. Ok, tenemos tiempo para esa pregunta. Yo no sé si levanté la mano, yo prendí el micrófono. Profe, pero no sé dónde la levantó. Usted no levantó nada y no estoy viendo nada. Mañana. Ah, no, yo prendí fue el micrófono. Ah, pero para hacer preguntas, no, tiene que ser cortica. Ya vamos aquí. Ok, con bien persona en vivo. cortica, bien cortica. Ya va, pero está Raúl. aquí la persona, ya va, que está aquí la persona que le va a Ah, hacer. sí levantó la mano, es que yo no segundito. veo manos por aquí, dale, perdón. Hola, buenas tardes. Alexander Díaz. Saludos, Raúl. Excelente la presentación. Quería preguntarte si en algunos estudios que hayan realizado en la inyección de vapor ha habido problemas mecánicos con los pozos que recibieron la estimulación, y si han podido monitorear esa intensidad de vapor con la metodología que describiste en la presentación. Mira, creo que sí, en algunos proyectos han existido, se han identificado problemas con la presencia del vapor. En algunos de estos pozos se ha podido contar, por ejemplo, con registros, que es lo que al final permite calibrar y entender un poco qué es lo que está pasando. Básicamente eso es la información que nos proporcionan los registros AST, que nos permiten en efecto entender confirmar que los cambios que estamos viendo en las propiedades elásticas tienen que ver con la presencia de vapor. Todo eso junto con el monitoreo de temperatura y entendiendo los cambios en las saturaciones de los fluidos, nos permite diferenciar pues, cualquier cambio en las propiedades elásticas que pueda estar relacionado con la estimulación que estamos tratando de monitorear. Creo que sí han existido en algunos de los proyectos, por ejemplo, anomalías en las que se ha visto que, por ejemplo, el vapor de repente está subiendo por las paredes del pozo y entonces termina produciendo anomalías de amplitud por encima del yacimiento.
Eso se ha detectado en algunos proyectos. Eso también a veces lleva a cambios de presiones en zonas donde no esperas observar cambios de presiones, sino simplemente que el vapor pues está tomando unos caminos por donde no debería ir y pues por supuesto complicando las operaciones. Pero eso es lo que nos llevan básicamente lo que nos permite resaltar eso es que este tipo de herramienta también puede ser utilizada para monitorear ese tipo de complejidades operacionales que por supuesto pueden tener algunos riesgos y que es importante detectarlas a tiempo. Perfecto, gracias Raúl. Profe, es cortita y la respuesta tiene que ser mínima. Raúl se extendió para no contestarme a mí, por eso se extendió tanto. Pero muy si quiere, rapidito. puede contestar, pero si no, No, pero bueno, muy rapidito. Raúl, aunque el efecto es mucho menor, asumo que están ya trabajando en este tipo de tecnología para todo lo que tiene que ver con captura de CO2 a futuro y el mapeo de la captura de CO2. Sí, totalmente, absolutamente. Y aunque las diferencias que esperamos son mínimas, sobre todo de repente incluso en tiempos de viaje y en amplitudes, ya hemos observado que existe potencial para utilizar estas tecnologías para captura de CO2. Perfecto, entonces Raúl, nuevamente vamos a darte las gracias por tu realmente súper interesante charla. No, gracias a ustedes de verdad por la invitación. Y bueno, quiero también dar las gracias a Wilfredo, que ha estado aquí con el audio y hemos tenido cantidad de problemas de audio y entre él, Oriana y todos, bueno, han resuelto todo esto. Y entonces, dado que nosotros no tuvimos almuerzo, sino que nos turnamos así para almorzar, dado que toda la gente que está aquí no ha tenido coffee break, yo me tomé el atrevimiento de pedir que nos guardaran el coffee break y le pedí autorización al jefe que está por allá sentado para que tengamos 15 minutos de coffee break. Entonces le vamos a